Bien. Sí, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Bien, vamos a ver entonces, chicos, miren. Hoy día en Cívica tenemos primero los mecanismos de solución de conflictos y de ahí tenemos que ver lo que se refiere, porque así lo pide el prospecto, lo que tiene justamente que ver con un conflicto, digamos el conflicto más grave, ¿no?, que ha vivido el Perú en las últimas décadas, que fue la violencia terrorista. Entonces, tenemos que ver acá los mecanismos de solución de conflictos y ver cómo fue la violencia terrorista y cómo se solucionó esa violencia, ¿no? Entonces, la clase está dirigida en ese aspecto. Primero tenemos, en lo que se refiere a los mecanismos de solución de conflicto, tenemos primero que nosotros en la sesión anterior habíamos visto acerca de, digamos, de la convivencia democrática, de los problemas que había dentro de la convivencia democrática, ¿no?, casos de corrupción, discriminación, muy bien, y los tipos de problemas que eso involucraba. Claro que sí, en el caso de discriminación, por ejemplo, ¿no?, segregar, o sea, apartar a una persona, ¿no?, adjetivarla, estigmatizarla y no reconocerle derechos, ¿no? Eso es básicamente la discriminación. O, por ejemplo, también los casos de corrupción, los casos de corrupción, por ejemplo, ¿no?, habíamos hablado de la coima, ¿no?, que en términos legales se llama cohecho, ¿no?, cuando una persona le da una coima a un funcionario de repente para, no sé, no, para sacar un permiso, ¿no?, para de repente un permiso para de repente para utilizar, ¿no?, un terreno, ¿no?, darle un uso inadecuado, ¿no? Entonces una persona le paga, ¿no?, a un funcionario de la municipalidad para que te dé un permiso, ¿no? Entonces es una coima en términos, digamos, coloquiales, ¿no? Pero recuerda que es un cohecho. Y ojo, el cohecho activo es de la persona que ofrece el dinero, y el funcionario que recibe el dinero es cohecho pasivo. Muy bien, pero igual, ¿no?, igual es un caso de corrupción, o cuando de repente el funcionario utiliza de mala manera, ¿no?, los recursos de un ministerio, ¿no?, de repente caramba, ¿no?, le dejan la oficina del ministerio, ¿no?, para que pueda hacer sus labores, ¿no?, a un burócrata, y el burócrata lo utiliza la oficina del ministerio para hacer fiestas, reuniones sociales, ¿no? Entonces recuerda que eso es peculado, ¿no? Cuando uno hace mal uso de los recursos del Estado es peculado. En vez de hacer un uso adecuado para mejorar su función, le da otra finalidad, ¿no? Es peculado. O cuando, por ejemplo, el funcionario saca dinero por ejemplo, ya vamos a comprar computadoras, ¿no?, para el ministerio, ya listo, y resulta que compra 10 computadoras, pero resulta pagando por 12. Entonces hay 2 computadoras que no han comprado, y ese dinero se lo queda, ¿no? Ese dinero se lo queda este funcionario, este mal funcionario, ¿no? Eso entonces se llama malversación de fondos. Malversación de fondos, por supuesto. O de repente un funcionario que decide nombrar a sus familiares. Yo soy ministro y entonces de repente nombro como secretario un primo, nombro de repente como jefe de asesores a mi hermano, y así, ¿no? Entonces como proveedor de la oficina que tengo a mi papá. Entonces, eso es nepotismo, eso es corrupción, eso es nepotismo, ¿no? Eso no se puede hacer. Entonces vimos eso, ¿no?, los problemas de convivencia democrática. Muy bien, entonces ahora tenemos que ver cómo se solucionan esos conflictos, cuáles son los mecanismos, y empezamos justamente viendo esto de la UNESCO, la cultura de paz, porque precisamente la UNESCO es la que nos da el marco, o que nosotros vimos, de cuáles eran esos problemas, ¿no?, discriminación, corrupción. Entonces, y la UNESCO identifica esos problemas y plantea una solución mediante la cultura de paz.
A partir de 1999, la UNESCO, que es una organización dentro de las Naciones Unidas referida a la cultura, ¿no? Plantea esta cultura. Inicialmente, la cultura de paz se hizo para los niños, o sea a nivel educativo, ¿no? Tratar de enseñarle a los niños, ¿no? A reconocer los conflictos, los problemas y darle solución. Pero luego ya se extendió a toda la sociedad, ¿no? Entonces, busca minorar la violencia social, busca darle solución a los conflictos, a los problemas sociales. Muy bien, pero darle solución desde, digamos, con el uso del diálogo. Eso es, ¿no? Propone el diálogo como mecanismo de solución de conflictos, el diálogo, ¿ya? Entonces, por eso es que muchas veces cuando hay un conflicto social se habla de la mesa de diálogo. Entonces, ¿no? A través del diálogo, lo que pasa es que también muchas veces se entiende el diálogo de manera errónea, ¿no? O sea, se entiende el diálogo como un pretexto para no llegar a ningún lado, cuando no es así. El diálogo debe ser de tal manera de que llegue a una solución, ¿no? Para eso tiene que haber personas capaces que lleven a cabo el diálogo. Y el diálogo tiene que darse bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en esto de la cultura de paz vamos a ver muy bien que se busca solucionar conflictos, pero no delitos. O sea, desde el momento en que hay un delito, muy bien, hay un asesinato, ¿no? O hay un acto de corrupción flagrante, no puede haber diálogo ahí. O sea, se tiene que dar el diálogo para prevenir los delitos y solucionar faltas, o sea, problemas que no involucren delito necesariamente. Lógico. Entonces ahí está la cultura de paz, ¿no? Como dice acá, respetar la vida, dignidad de la persona, solidaridad, la no violencia, muy bien. Conservar el planeta, bueno, también, ¿no? Vamos a ver entonces. Ajá, justamente acá vemos cuáles son las propuestas que la cultura de paz propone para la solución de conflictos. Empezamos primero, ahí está, con la negociación. La negociación se da entre dos personas. Pueden ser dos grupos también, ¿eh? Entre dos personas. Muy bien. En la negociación, ¿no? Las partes que involucran el problema se ponen de acuerdo, tienen la disposición a entenderse, a llegar a un punto, a un arreglo, y no es necesario más. Entre las dos partes se entiende. Ejemplo, ¿no? Vamos a poner, ¿no? El caso, por ejemplo, que ha sucedido, ¿no? De famoso, ¿cómo diríamos? Cineasta, ¿no? Porque creo que es cineasta, ¿no? Aldo Miyashiro, que le ha sido infiel, ¿no? A su esposa, ¿no? La señora Erika, ¿no? Erika Villalobos, creo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se da un conflicto, ¿no? Una infidelidad. Y por ejemplo, ¿no? Podría darse el caso, ¿no? De que ella lo denuncie a él, ¿no? Por la infidelidad, por un maltrato, qué sé yo, ¿no? O él de repente se ponga prepotente, ¿no? Mira que yo no quiero darte el divorcio. Puede haber problemas, ¿no? Porque ya se generó un problema, ¿no? Ya hay un problema ahí, entonces, pero ese problema puede ahondarse. Pero ¿qué pasa? En la negociación, tanto, por decirte, ¿no? Aldo Miyashiro como su esposa, todavía es su esposa, ¿no? Ellos se sientan y dicen, bueno, ¿sabes qué? Nuestra relación no da para más, ha habido este problema de la infidelidad, así es que decidimos separarnos. Muy bien, separarnos y de acá a unas semanas iniciar los trámites de divorcio, ¿no? Por motivo de infidelidad. Y ya está, y listo, ¿no? Sin gritos, sin aspavientos, sin denuncias, sin llegar a problemas más. Se ponen de acuerdo. No hubo intervención de nadie, no intervino nadie, ni el Poder Judicial, ni un abogado, nada, ellos, forma madura, ¿no? Porque de repente les conviene, ¿no? No hacer escándalo, o porque simplemente reconocen, ¿no?
que ya la situación no va a ir a ningún lado y llegan a esa conclusión y listo. Entonces eso es una negociación. Pero como te darás cuenta, para la negociación se necesita predisposición, ¿no?, a querer hacer esa negociación, ¿no?, ánimo de entenderse con la otra persona. No necesariamente entenderlo al 100%, pero sí entender que se puede llegar a un punto de arreglo con la otra persona, por lo menos. Entonces, esas son las, digamos, las pautas para una negociación. Muy bien. Otro punto es que yo no voy a ganar todo, ¿no? O sea, por ejemplo, si Aldo Miyashiro, por ejemplo, ¿no?, quisiera que no dar el divorcio, en este caso que he puesto, no dar el divorcio, y que las cosas sigan como antes del Ampay, que le dice, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero si él se pusiera en ese plan, la que es su esposa obviamente no va a aceptar, y entonces no hay ninguna negociación. Pero no, él entiende, en el ejemplo que estamos dando, ¿no?, él entiende que ya la situación no da para más, quiere entender eso, y llega al arreglo del divorcio con la esposa. Igual la esposa, ¿no? La esposa de repente tiene la predisposición, en este ejemplo que te he dado, de entender que se puede llegar a un arreglo que es el divorcio, porque de repente ella lo quiere denunciar, quiere, qué sé yo, acusarlo de difamación. Entonces ya, si entramos a ese punto en donde no hay el ánimo de entenderse, sino de atacar o de querer más de lo que uno puede, entonces no se va a dar negociación, y ahí sí va a tener que entrar terceros a tratar de contener el asunto. Ya, entonces la negociación es entre dos personas. Puede ser dos grupos también, ¿no? De repente, qué sé yo, ¿no? De repente un asentamiento humano, ¿no?, y una asociación de vivienda, no se ponen de acuerdo, tienen un cerro en común, un cerro, literalmente un cerro, y no saben hasta cuál es el límite. Entonces, sin embargo, ¿no?, los representantes del asentamiento humano y los representantes de la asociación se reúnen y llega un arreglo, ¿no? Llega, ya mira, vamos a trazar aquí, ¿no?, la mitad del cerro para ti, la mitad del cerro para mí, y ya listo, ya está, ¿no? Y firman de repente un documento, ¿no?, que lo llevan a notario, y ya está, porque hay la predisposición de querer llegar a un arreglo. Esa es una negociación. Entonces las negociaciones son entre dos personas, puede ser entre grupos, pero tiene que haber la voluntad de llegar a un entendimiento. Pero ¿qué pasa si los miembros del pueblo joven dicen, no, todo el cerro para nosotros porque somos pobres? Y los de la asociación dicen, no, todo el cerro para nosotros porque nosotros hemos vivido acá desde antes y nosotros somos legales, el pueblo joven no. Entonces si se van a poner en ese plan, ¿te das cuenta? Entonces no va a haber ningún arreglo, te va a haber problemas ahí, ¿sí o no? Pero si ambos grupos dicen, no, mira, ya, vamos a conversar, total, cerro mitad a mitad, ya listo, chévere. Entonces esa es una negociación. Repito, para una negociación uno tiene que estar predispuesto a querer entender a la otra, no necesariamente entender al 100%, te repito, pero sí entender que en algo debo ceder, que en algo el otro debe ceder para llegar a un arreglo, y tener la predisposición de querer llegar a ese arreglo, la voluntad. ¿Ya? Bien, entonces esa es la negociación, punto 1, ya está. Bueno, punto 3, ¿no? Punto 3, negociación. Vamos con el otro, a ver. Acá está, la mediación. La mediación, ahí está, mira, ve. Dice, el mediador solo da consejos y sugerencias para facilitar que las partes se pongan de acuerdo, ¿no? La mediación. Vamos a poner el caso, ¿no? Vamos a poner el caso, por ejemplo, vamos a poner el caso. Seguimos con estos dos casos que hemos, para poder entenderlo. Aldo Miyashiro y su esposa Erika Villalobos, ¿no? Ya. Caso de infidelidad, todo el Perú se ha enterado, ¿no? Magali Medina ha hecho 100% de rating y bueno, y todo el mundo ha opinado, ¿no? Ya está. Entonces, no se ponen de acuerdo, ¿no? Aldo Miyashiro no quiere dar el divorcio, no quiere ni dar explicaciones. La señora Erika Villalobos está indignada y quiere denunciarlo. Ya. Sin embargo, de repente ellos tienen un amigo en común,
tienen un amigo en común, no, no sé, pues no, un amigo en común. Y esta persona, ¿no? Este amigo en común los reúne, muy bien, les dice, ¿no? Así como yo les hablo a ustedes, ¿no? Saben que no les conviene hacer más escándalo, ¿no? Por sus hijos, por la familia, porque ustedes son personas mayores. Entonces, miren, ve, ¿no? Mejor converse, ¿no? Entiéndase. Ya por un momento, ¿no? Inhiban su cólera, su rencor, o bueno, ¿no? Recapacitemos, ¿no? En nuestra responsabilidad de lo que hemos hecho. Te doy un consejo, ¿no? Crea un clima, ¿no? Para que se dé un entendimiento. Ese es un mediador. Ese es un mediador. No es una persona legal, o sea, no es un abogado, no necesariamente, ¿no? Porque también podría haber sido un abogado, pero no, es una persona, ¿no? Un amigo en común en este caso, ¿no? Un mediador. Muy bien, entonces, eso sería así. Ya, y no hay documentos, ¿no? No hay documentos, no hay nada, simplemente el mediador, vuelvo a repetirte, crea el clima para que se dé un entendimiento. Pero mira, han necesitado un mediador, porque si lo hubieran hecho ellos solos sería negociación. Pero en el caso del mediador, crea el clima, les conversa, les sugiere, les aconseja, los hace recapacitar un poco para que ellos se calmen, cabeza fría un rato aunque sea, y se entiendan. Ese es el mediador. ¿Ya? Seguimos con el ejemplo del pueblo joven y la asociación por el cerro. Ya. Imagínate, ¿no? El pueblo joven dice, no, que el cerro para nosotros porque somos pobres. Y los de la asociación dicen, no, nosotros hemos estado acá desde antes, somos propietarios legales, todo para nosotros. Se avisora un conflicto, ¿no? Entonces, pero como no quieren llegar a tanto, le hablan al cura, por decirte, ¿no? El cura de la parroquia, porque justo ahí abajito del cerro está la parroquia. Entonces el cura de la parroquia viene, ¿no? Reúne a los representantes, les habla, les hace reflexión, les explica, ¿no? Que no tiene sentido que se enfrenten, porque más lo que van a perder tiempo y plata, ¿no? Mejor, ¿no? Les propone eso, lo que les dije, ¿no? Mira, ¿sabes qué? La mitad, ¿no? Mitad para ti, mitad para allá, y la parroquia va a garantizar eso. La parroquia va a ver, ¿no? Que no haya problema. Ya está. Entonces, no hay documento, ¿no? Simplemente el cura les habla, ¿no? Les habla, les dice, los hace recapacitar. Y ya pues los representantes se entienden, ¿no? Ah, verdad, no, sí, tiene razón, por las puras, ¿no? No vamos a pelear, o podemos ir a un juicio, quién sabe cuánto va a dar el juicio, lo costoso que es, no más lo que le vamos a dar de comer a los abogados. Ya, está bien. Entonces las partes se ponen de acuerdo, ya, listo, ya, trazan, pues, ¿no? No sé, me ponen una malla, ¿no? Y ya, listo. O sea, ya está. Entonces, eso es un mediador. Entonces, no hay documentos, no hay un asunto estrictamente legal, simplemente es una persona que facilita el entendimiento de las partes, que pueden ser dos personas, el mediador, ¿no? Hace recapacitar a dos personas o dos grupos también, ¿no? Muy bien, entonces creo que ya está el ejemplo de lo que es mediador. Vamos con el punto 2, a ver. Conciliación. Ahí está. Ya. En el caso de la conciliación, el conciliador, ojo, que todo esto es para resolver conflictos, ¿eh? Todo esto son mecanismos de resolución de conflictos, según lo planteado por la cultura de paz de la UNESCO, ojo, a partir del año 99. Ya, ¿qué es la conciliación? El conciliador sí es un representante legal, es representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, muy bien, y sí, el conciliador va a elevar un documento legal, muy bien. Entonces sí, esto sí va a tener, la conciliación sí tiene trascendencia legal, y es más, si por X motivos no hay ningún arreglo o hay problemas en la conciliación, puede haber un juicio. O sea, ya estamos en la ruta legal, mientras que en la negociación ni siquiera hay abogados, y en la mediación tampoco hay abogados. En la conciliación muchas veces sí, y muchas veces el conciliador es un abogado. Muy bien, claro.
Entonces, y va a haber trascendencia legal porque al término de la conciliación se eleva un acta del acuerdo al cual han llegado las partes. Ya entonces ya la conciliación ya es un momento prácticamente previo a lo que es un juicio. La idea es no llegar al juicio, pues. La idea es no llegar al juicio, la idea es arreglarse con la conciliación, solucionar el conflicto ahí. Pero si es que el problema ya es muy grave, ya entonces se iría a un juicio. Muy bien, entonces vamos a ver, justamente este último caso de la conciliación es el que vamos a desarrollar. Ahora vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Centro de conciliación. Hay muchos centros de conciliación, por supuesto. Hasta el Ministerio de Justicia tiene oficinas de conciliación, por supuesto. Algunas de ellas son gratis, si no me equivoco. Muy bien, entonces vamos a ver. Primero tenemos que entender las características de esta conciliación. Vuelvo a repetirte, y acá está, ¿no? Acá está lo que debemos saber acerca de la conciliación. La conciliación no es parte del Poder Judicial, ojo. O sea, no es que voy a un centro de conciliación y va a haber un juez y voy a ver una sentencia. No. Se supone que la oficina de conciliación es para arreglar problemas, para no ir al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es muy costoso, es lento, y justicia que tarda ya no es justicia, y encima gastas tu tiempo y tu plata. Entonces, para llegar a ese Poder Judicial engorroso es que está el centro de conciliación. El centro de conciliación no es el Poder Judicial, no hay un juez, como dice acá, no es necesario abogados, no es necesario, aunque muchas veces el conciliador es un abogado, pero no es necesario. No se concilian delitos, ¿ya? No se concilian delitos. O sea, por ejemplo, ha habido una violación. Vamos a un conciliador para llegar a un arreglo entre el que ha violado y la persona violentada. No, eso no es, eso es un delito. Ahí no hay nada que conciliar, ahí hay que castigar más bien. Eso ya pasa directo al Poder Judicial. O por ejemplo, un atropello, ¿no? Que es también tipo de delito. Eso no hay nada que conciliar ahí. Muy bien. O por ejemplo, un asesinato. Muy bien. Tampoco. Muy bien. O violencia familiar, ¿no? Hay un hombre o una mujer, ¿no?, que agrede a su pareja, que la agrede, le deja así, marca un puñete en el ojo, ¿no? Con heridas, ¿no? Entonces no hay nada que conciliar, es un delito. Eso es un delito. Entonces no se concilian delitos, se concilian faltas, ¿ya? Profe, faltas, sí, que ahorita vamos a ver cuáles son esas faltas que se pueden conciliar. Tampoco son todas, pero ahí vamos a ver la lista. Entonces no se concilian delitos. ¿Qué más? Dice, no se puede dar en ausencia de una de las partes. No, tienen que estar las dos partes o los dos grupos, ¿no?, que están ahí con el problema, tienen que ir. Así es, muy bien. Entonces eso por un lado. Luego, acá está. La persona que va, el conciliador, tiene que estar acreditado por el Ministerio de Justicia, en primer lugar. Tiene que estar acreditado por el Ministerio de Justicia y tiene que tener una capacitación. Permite, en caso necesario, ir a juicio. Sí, claro, porque como te he dicho, como te he manifestado, al final de la conciliación se eleva un acta. Y si por X motivos no se cumple con lo acordado en la conciliación, una de las partes afectadas puede ir al Poder Judicial. Por supuesto, no es que aquí nomás y termine la conciliación y aquí nomás tiene que acabar. No. Si es que la conciliación no funciona, en algunos casos ocurre, se puede ir al Poder Judicial. Rapidez, sí, en 30 días debe darse una resolución. En 30 días. Bueno, la ley también permite en algunos casos, de repente un poco, pero digamos que se busca que sea en un mes. En un mes tienes que estar resuelto tu problema. Mientras que en el Poder Judicial los juicios alumnos pueden durar años,
con lo costoso que eso demanda pagarle al abogado. En cambio, en la conciliación, en un mes todo tiene que estar resuelto. Punto, se acabó. Y en ese sentido se hace un pago único. Se hace un pago único. O en tal caso, también hay conciliación gratuita en el Ministerio de Justicia. Muy bien. Otorga un acta con la cual iniciar un juicio en caso de incumplimiento. Es cierto, hay un acta al final que registran cuáles son los acuerdos de dicha conciliación. Muy bien, vamos a ver acá qué se puede conciliar. Recuerda, no delitos, no delitos. Profe, se llevó mi celular, pero acá no, los vecinos han agarrado el que se llevó mi celular. Voy a conciliar. ¿Qué vas a conciliar con un choro? ¿Qué vas a conciliar con un ratero? Entonces ahí no hay nada, hay un delito. Eso no se puede conciliar. Muy bien. Entonces delitos no se pueden conciliar. ¿Qué se puede conciliar? Acá está, mira, Primero, temas familiares, indemnizaciones, pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia de hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Lo de Aldo Miyashiro y su señora, todavía es su señora, ¿no? Erika Villalobos, ¿no? Imagínate, ¿no? Tienen este problema, se van a separar, ¿no? Yo no sé si van a separar, estoy suponiendo, ¿no? Ya depende de esas personas, pero vamos a suponer para el ejemplo, ¿no? Entonces, se van a separar. Obviamente, tienen que ponerse de acuerdo, cuánto es lo que Miyashiro le va a dar a su esposa, ¿no? Si tiene hijos menores, o incluso si sus hijos, siendo mayores de edad, pero están llevando estudios universitarios, todavía el papá está obligado a darle dinero, por si acaso. Entonces, como no se ponen de acuerdo, disculpen, como no se ponen de acuerdo, van a un centro de conciliación. Y entonces ahí, ¿no? Se conversa y el conciliador dice, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Propone una cantidad, ya, un arreglo, ¿no? Ya, tal cantidad, cada cierto tiempo, qué sé yo, ¿no? Entonces, de esa manera. Pensión de alimentos, muy bien. Régimen de visitas, ¿no? Cuántas veces Aldo Miyashiro puede ir a ver a sus hijos, qué días de la semana los niños los pueden visitar, ¿no? No sé si tienen hijos menores, ¿no? Creo que sus hijos ya son grandes, pero bueno, en fin. De todas maneras, todo eso se puede conversar y en el centro de conciliación, ¿no? Si llega un arreglo, el conciliador busca la manera de llegar a un arreglo entre las partes y finalmente llega un acta, ¿no? Entonces, temas familiares, ¿te das cuenta? Eso no son delitos. Eso no son delitos, incluso no son faltas, ¿no? Simplemente son problemas que se están dando en la vida familiar. Ya, ¿qué más? Temas familiares. ¿Qué otros temas también se ven? Temas comerciales, arriendos. Muy bien, claro que sí. Desalojos, contratos. Y pago de deudas también, ¿no? Claro, de repente, a veces pasa, ¿no? Que una persona alquila, ¿no? Un local o una vivienda, la alquila y de repente los inquilinos, le dan mal uso o no quieren pagar, ¿no? A veces no quieren pagar o se retrasan, ¿no? Entonces, para no ir al Poder Judicial, se va al centro de conciliación, ¿no? Entonces ahí se conversa, se debate, entonces ya cuánto debe el inquilino, se compromete, ¿no? A pagar tal cantidad en los siguientes meses y regularizar, ¿no? Si hay que modificar contratos también, los contratos se pueden modificar, pero las dos partes tienen que estar de acuerdo. Entonces ahí se va a un centro de conciliación, ¿no? Claro que sí. Imagínate de repente, por decirte, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Un muchacho trabaja en la oficina de un banco, en la área de publicidad, por decirte, ¿no? Ay, carambas. Ay, carambas. Ay, caramba, disculpen. Gracias. Muchas gracias. Por ejemplo, ¿no? Un muchacho trabaja en el área de publicidad de un banco y de repente decide viajar a Estados Unidos, ¿no?
se da cuenta que acá la situación está mala, que a medida que pasan los años va a ir peor, y justo se consigue un pasaje para Estados Unidos, ¿no? Tiene familiares allá y dice, yo me voy mejor, está loco. Acá, ¿no? Entonces, Perú está mal, ¿no? Encima a la gente le gusta que la cosa esté mal, yo me voy. Entonces, pero tiene el contrato, ¿no? Y entonces, sin embargo, él se da cuenta de repente que puede trabajar un mes más para recién viajar, ¿no? Por sitio, ¿no? Puede trabajar hasta junio, ¿no? Y de ahí recién retirarse. Entonces quiere modificar el contrato. Y puede ir con un representante del banco a un sitio de conciliación y ahí entonces conversan, ¿no? Ya vamos a modificar el contrato, ¿no? Ya no va a durar hasta diciembre, va a durar hasta junio, ¿no? Que el banco que puede reconocer, el muchacho que puede conceder, en fin, ¿no? Entonces llega a un arreglo, ¿no? Van a modificar el contrato, van a modificar, ya no va a ser hasta diciembre, va a ser hasta junio, lo modifican por acuerdo de las partes. ¿Dónde? En un sitio de conciliación. Entonces, para este tipo de cosas, ¿no? Sirve la conciliación. Y luego tenemos vecinales, justamente lo que yo te decía, ¿no? Vemos el caso que habíamos hablado del cerro ese, donde un pueblo joven y una asociación de vecinos están a punto de enfrentarse, ¿no? Por la posesión del cerro. Claro, tú me dirás, no, profe, por un cerro, no, un cerro vale. Ahora están los cerros, tú puedes hacer complejos habitacionales. Entonces, y ponte por ejemplo que no, que lo del cura no les convenció. No, que por aquí, que por acá. Entonces, antes de ir al Poder Judicial, por una demanda, qué sé yo, entonces van a un sitio de conciliación. Y el conciliador, entonces, él es el que les habla, ¿no? Les dice, mira, ¿sabes qué? Ya les explica, con leyes y todo, que no les conviene ir al Poder Judicial. Es lento, es caro, entonces él les da una propuesta, ¿no? Él propone una solución, mientras que en el caso anterior, ¿no? Yo les dije que el cura, el mediador, no podía dar ninguna solución. En este caso, el conciliador sí, él da propuestas de solución. Entonces él de repente va al cerro, ¿no? Y ve y dice, ya, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? La parte de arriba, ¿no? Va a ser para la asociación, porque es una zona un poquito más, de repente, donde se puede construir, ¿no? Y de repente la parte de abajo del cerro se lo damos al pueblo joven, porque ahí pueden hacer una canchita para que esa gente, bueno, tenga un área de recreo, ¿no? Entonces ya el conciliador propone una solución, ¿no? Los convence y ya, pues, ¿no? Ahora, si pese a que el conciliador eleva el acta y le da una propuesta, y ni aun así, al poco tiempo, el pueblo joven y la asociación no se ponen de acuerdo, podrían ir al Poder Judicial. Claro que sí. Entonces, ahí está. Entonces, cuestiones vecinales. Muy bien, entonces, ya está. Hemos visto entonces el caso de este centro de conciliación, ¿no? Las características, ¿no? Y ahí está enumeradas, que no es el Poder Judicial, no hay un juez, ni siquiera no es necesario estrictamente abogados. Muy bien. Y se eleva un acta y los casos que se pueden ver, cuestiones familiares, comerciales y vecinales. Muy bien, chicos, entonces ya hemos terminado esta parte de los mecanismos de solución de conflictos y nos tocaría ver justamente un conflicto sumamente grave que padeció el Perú y cuáles fueron las vías de solución que tuvo. Los casos de la violencia terrorista. Muy bien, de 1980 al año 2000. Vamos a ver entonces este caso. Muy bien, este fue un conflicto, pero este fue un super conflicto, ¿no? Así. Ahora, bien curioso, muchachos, porque según los estudios, ¿no?, que ha habido sobre la época del terrorismo, sobre todo la Comisión de la Verdad,
indica que los muertos por terrorismo han sido 69.000. De lejos es el conflicto que más muertos ha dejado en nuestro país, el conflicto que más muertos ha dejado en el Perú, 69.000. Más que en la guerra con Chile. En la guerra con Chile, ¿cuántos habrán muerto? Pues 20.000, ya 25.000, 30.000 ya. Pero en el terrorismo son 69.000, según la Comisión de la Verdad. Durante la independencia habrán muerto que 5.000, 10.000 a lo mucho. Entonces, sin embargo, los 69.000 muertos por el terrorismo han sido superados no por un conflicto, sino por el coronavirus, ¿no? Porque se calcula que en el Perú, víctimas del coronavirus, aproximadamente 200.000, 180.000 creo, bueno, casi 200.000 en verdad, porque todavía de una u otra manera aún hay víctimas. Casi 200.000 el coronavirus, qué bárbaro, ¿eh? Qué barbaridad. Y bueno, sobre todo responsabilidad tiene el presidente que afrontó, ¿no?, la parte más terrible del coronavirus y no tomó las medidas adecuadas, ¿no?, que fue el presidente Martín Vizcarra, ¿no?, que encima se vacunó, todavía no se vacunó a espaldas de la gente, ¿eh? Eso se pasó a la gente que había salido a marchar por él, y luego él se vacuna a espaldas de esa gente. Bueno, en fin, pero él es el responsable, ¿no?, porque él enfrentó, ¿no?, la primera ola, que se llama, que fue terrible, y entonces el coronavirus ha dejado más muertos, increíblemente, que el terrorismo, ¿no? El terrorismo 69.000 y el coronavirus casi redondeando la cifra a 200.000. Bueno, vamos a ver entonces el caso del terrorismo. A ver, acá vemos los presidentes, ¿no?, mientras empezó en los últimos días del presidente Francisco Morales Bermúdez. Después, ya en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, el terrorismo comenzó a aumentar terriblemente. Es más, con el grupo terrorista Sendero Luminoso y luego con el otro grupo, el MRTA. De ahí viene el primer gobierno de Alan García, que lastimosamente el terrorismo va a continuar, y a ese terrorismo se le agregó una crisis económica brutal, la hiperinflación. De ahí viene el gobierno de Fujimori. En el gobierno de Fujimori se detuvo el terrorismo, y eso es algo que, aunque a algunos de repente por ahí no les gusta escuchar, pero es cierto. En el gobierno de Fujimori el terrorismo fue liquidado. Cosas buenas sí, cosas malas también. Lo bueno es que se liquidó el terrorismo, ¿no? Y algunas cosas malas, bueno, hubieron violaciones de derechos humanos, ¿no? Luego viene el gobierno de Paniagua, que formó la Comisión de la Verdad, y en el gobierno de Alejandro Toledo, se dio el informe final de la Comisión de la Verdad. Muy bien, vamos a ver entonces. Este es el primer atentado en el poblado ayacuchano de Chuschi. En 1980 se convocaron elecciones presidenciales, en 1980, y entonces se dio este primer atentado en el pueblo de Ayacucho, en Chuschi. Un grupo de senderistas quemó las ánforas de votación. Se queman las ánforas de votación ahí en Chuschi, Ayacucho. Muy bien. Igual después, dicen, horas de la tarde llevaron nuevas ánforas. Igual el pueblo votó. Ahora, había bastante expectativa, porque en 1980, por primera vez, iban a votar los analfabetos, ¿no?, la gente que no sabía leer ni escribir. Gran parte de la gente de la sierra era analfabeta, y por primera vez iba a votar. Y justo ese día de la votación, tempranito, estos asesinos de Sendero Luminoso quemaron las ánforas, y en horas de la tarde trajeron nuevas ánforas, y los pobladores de Chuschi pudieron ejercer su voto. Mira, justamente en Ayacucho, acá está. En Ayacucho comienza el terrorismo y vemos cómo se expande, ¿no? De 1981 al 84 fue la época más terrible del terrorismo. La más terrible. Ahí están las principales matanzas, sobre todo de Sendero Luminoso. El ejército también tuvo matanzas, pero las de Sendero eran terribles. Esa es sobre todo el año 83-84, que le dicen el bienio negro. Terrible, ¿eh?
y luego después se fue expandiendo el terrorismo, ¿no? Durante la década de los 80 y a inicios de los 90. Así es. Hay zonas donde no llegó a haber ni un atentado terrorista, ¿no? Por ejemplo, en Moquegua o en Madre de Dios prácticamente no hubieron atentados terroristas. Este es Sendero Luminoso, el que inicia el accionar terrorista. Su líder, Abimael Guzmán. Muy bien, Abimael Guzmán. Él formó Sendero Luminoso en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Una lástima, en verdad una lástima, porque en la Universidad San Cristóbal de Huamanga había estado cerrada durante décadas, pero a fines de los 60 se reabre la Universidad San Cristóbal de Huamanga, una universidad pública, como un espacio para que los muchachos se profesionalicen y propongan, ¿no?, mejoras para Ayacucho, para su región. Esa era la idea, ¿no?, de fundar una universidad. Pero lo malo es que pusieron como rector de la universidad a Efraín Morote. Efraín Morote era un artista, pero ligado a ideas comunistas, y él lo nombran rector. Entonces Efraín Morote lo que hace es prácticamente votar a la mayoría de profesores y contratar profesores, pero que sean comunistas. Entonces Efraín Morote es quien contrata a Abimael Guzmán para que sea profesor de filosofía, entre comillas, profesor de filosofía, porque lo que va a hacer Abimael Guzmán es aprovechar esta Universidad Nacional con plata del gobierno para formar su grupo terrorista ahí, ¿no? Le decían el doctor Champú a Abimael, porque dice que te lavaba el cerebro, con sus ideas comunistas, su resentimiento, su odio, ¿no? Entonces la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que se reabrió para que sea un espacio de debate, un espacio de propuestas, un espacio de desarrollo, se convirtió en un sitio de adoctrinamiento terrorista. Ahora, lo curioso es que antes de este terrorismo que estamos viendo, antes habían habido guerrillas en el Perú, que eran casi igual que el terrorismo, y las guerrillas también se formaron en universidades. Y el otro grupo terrorista, que de un ratito vamos a ver, que es el MRTA, su líder del MRTA, Víctor Polay Campos, también fue universitario de la Universidad Católica. Entonces, bien curioso, ¿no? Porque los líderes guerrilleros o terroristas no fueron obreros, no fueron albañiles, no fueron campesinos, no fueron artesanos, fueron universitarios. Entonces, algo está ocurriendo en las universidades nacionales que en vez de generar premios Nobel, nos generan terrucos. Entonces, algo está pasando ahí. O sea, ¿qué no está funcionando? ¿O qué ideas equivocadas se están dando, no? No puede ser que los mayores asesinos de este país hayan asimilado esas ideas violentas, no en un penal, no en un reformatorio, no en un barrio bravo, no con delincuentes, sino en una universidad. Entonces, algo ahí está ocurriendo mal, algo no se está entendiendo, o hay ciertas ideas nocivas que se están dando en las universidades que lo único que crean es, o sea, al final, de una u otra manera, ¿no?, algunas universidades, en vez de proponer soluciones, en vez de preparar académicos, preparan asesinos. Entonces, eso es algo que queda como tarea pendiente todavía. Abimael Guzmán, entonces, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, forma, bueno, su grupo terrorista. Mira, y esta es la muerte, ¿no? Porque estos líderes de izquierda siempre hablan de moral, ¿no? Siempre dicen el capitalismo inmoral, el capitalismo salvaje, corrupto, ¿no? Ya, mira, pero eso es lo que dicen, ¿no? Y lastimosamente hay gente que les cree. Porque, ¿sabe lo que hace Abimael Guzmán? Abimael Guzmán se mete con su alumna. Esta señorita era su alumna, Augusta Latorre. Profesor se mete con la alumna. Y luego, y así, Abimael Guzmán hablaba de moral. Capitalistas sinvergüenzas, capitalistas malditos. Y él con la alumna. ¿Qué es eso, no? Entonces, esa doble moral es terrible, porque es una hipocresía. Y entonces, por lo tanto, todo su mensaje es una mentira, es solamente demagogia,
¿no? Entonces así. David me dice, profe, ¿usted alguna vez vio explotar un auto que en esos años? Sí, claro. Yo me acuerdo que de chiquillo yo vivía en el Agustino, que era denominada zona roja. Yo veía cómo salían los senderistas aplaudiendo, decían, viva el presidente Gonzalo, pintaban todo, pintaban todas las casas, viva la guerra popular, PSP, Sendero Luminoso. Idiotas, mataron a un dirigente popular, ahí en mi barrio, mataron a un dirigente popular, a un señor que se ganaba la vida vendiendo, así, a ese señor lo mataron. ¿Por qué? Porque no les pagaba dinero, porque no le daba cupo. O sea, al final, ¿no? Se llenan la boca que el capitalismo, que el neoliberalismo, que no sé qué cosa, que el capitalismo salva. Y lo que ellos quieren es plata. Lo que ellos quieren es dinero. Y si no le das, como todo delincuente, te mata. Se mataron a un dirigente vecinal. Terrible. Pusieron una bomba en la municipalidad del Agustino. Uno no podía salir a la calle. Había apagón. Estábamos así, pum, se apagaba todo. Con una bomba. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿qué? Y al final terminaban, pero mira, yo te le digo algo. Ellos se llenaban la boca, ¿no? Y hasta ahora, porque su pensamiento de izquierda todavía sigue, ¿eh? El pensamiento de izquierda, todavía, ellos fueron los más radicales de izquierda, pero todavía el pensamiento de izquierda sigue ahí. Y es más, los que nos están gobernando son de izquierda. Entonces, ellos siempre dicen, no, que el pueblo, pero al final sus acciones terminan perjudicando al pueblo, porque la gente que tiene plata, el que tiene plata agarra su billete y se va. ¿Para qué voy a vivir este infierno? Agarro mi billete y me voy. Y los que tienen que padecer sus tonterías de esta gente son la gente de pueblo. Entonces es un contrasentido absoluto, y son asesinos, ¿no? En este caso terrible, claro, David, y por eso todo lo que sea terrorismo, a la basura, y todo lo que tenga que ver con estas ideas absurdas del comunismo, que se llenan la boca, ¿no? Como Abimael, la moral, capitalismo salvaje, y ellos va y está con su alumna. Pero justamente mira lo que pasó. Está con su alumna, y su alumna era de billete, ¿eh? Augusta Latorre, porque tonto no lo era. Augusta Latorre era hija de hacendados, tenía dinero. Ahora, ellos se casan, pero hay un problema. Abimael Guzmán era seguidor de la revolución china de Mao Zedong, mira acá está, de Mao Zedong, ¿no? Entonces, como Abimael era seguidor de Mao, por eso le dicen maoísta, y a los senderistas también le dicen maoístas. Ya, ahora, se casa con Augusta Latorre, muy bien, no pueden tener hijos, porque la señorita Augusta Latorre no podía tener hijos, y ella se frustra. Augusta Latorre se frustra por no poder tener hijos, se frustra horrible, le agarra la depresión. O sea, ella quería tener su familia, pero no, como toda chica, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces ella se frustra, abandona la universidad un tiempo, ya, y luego ella dedica todo su esfuerzo, toda su energía, Augusta Latorre, a la formación de Sendero Luminoso. Pero así, toda su energía, ella se dedica en cuerpo y alma, incluso retorna a la universidad, pero no para estudiar, sino para formar Sendero Luminoso. Ella es quien le pone el nombre de presidente Gonzalo, Abimael. Ella es la que decía que Abimael era la cuarta espada de la revolución, ¿no? Primero Lenin, primero Marx, Lenin, Mao, y él era la cuarta espada. Ella es, mis estimados alumnos, los tres primeros atentados, el atentado en Chuschi, y el segundo y el tercer atentado, donde ya hay un muerto en la hacienda Ayarza, los dirige ella, Augusta Latorre. Entonces ella, como se frustra por no ser madre, y toda su energía para formar Sendero Luminoso. Sendero Luminoso va a ser su hijo, que no tuvo de forma biológica. Sendero Luminoso fue su hijo para hacerle daño a la sociedad, ¿no? Todo un caso, ¿eh? O sea, que ella, frustrada, que no puede tener hijos, entonces yo creo entre comillas un hijo que le haga daño, el mismo dolor que yo siento por no ser madre, una cosa, ¿no? O sea,
Ahí sale fácil un capítulo. Sale un capítulo de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Fácil. Bueno, entonces ahí está. Mira los primeros atentados de Sendero en Lima. Mira, a ustedes de repente, a ustedes que les gustan los animalitos, ¿no? Que ahora crían bastante bien a los animalitos, ¿no? Yo veo que ahora crían bastante bien, ¿no? Cuando era chiquillo, ¿no? Los animalitos eran más libres, ¿no? Pero ahora no, ahora veo que no. Ya, ¿sabes cuál fue uno de sus primeros atentados de Sendero en Lima? Mira, no sé si te das cuenta. Ahorcar perros. Ahorcaban perritos. Lima amanecía con los postes con perritos ahorcados. Ahí está, mira, no me crees, mira. Ahí está, mira. ¿Qué te parece? Imagínate. Mañana amanece y en los postes hay perritos ahorcados. Ese es Sendero Luminoso. ¿Ah? ¡Viva la revolución! ¡Viva la guerra popular! No capitalismo salvaje. Muy bien. Por favor, no capitalismo salvaje. Ahí está. No neoliberalismo. Nueva constitución. Ya está. Ese es. Ahí está, pues, mira. ¿Te imaginas eso? El mañana encontramos perritos. Un pitbull ahorcado, por acá otro, un chihuahua ahorcado, un fox terrier por ahí ahorcado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ah? Ahí está, pues, Sendero Luminoso. ¿Ah? Así se cambia el mundo, ¿eh? Así se hace la revolución. Ahí está, mira, ve. Pobrecito, pobres animalitos, ¿no? Bueno, y luego tengo por acá la matanza de Lucanamarca. La matanza de Lucanamarca, eso fue terrible, ¿eh? La matanza de Lucanamarca fue terrible, porque ahí es donde, lo que pasa es que al inicio los campesinos de Ayacucho, no todos, ¿no? Pero habían campesinos de Ayacucho que apoyaban a Sendero, o sea, se la creyeron, ¿no? Eso de la revolución, la igualdad y todas sus cosas que ellos hablan. Pero luego muchos campesinos dejaron de obedecer a Sendero porque se daban cuenta que estos señores eran medio locos, pues. Entonces Abimel Guzmán decide castigarlos y Abimel Guzmán manda masacrar a un grupo de campesinos en Lucanamarca. Muy bien. En Lucanamarca los senderistas mataron 69 campesinos, incluyendo 18 niños. Mataron 18 niños y un bebito de 6 meses a machetazos, porque hay que ahorrar balas. Hay que ahorrar balas. Ahorrar es progreso. Entonces, a machetazos y palazos. 69 personas, ancianos, 18 niños. ¿Tú te imaginas matar 18 niños a machetazos? O matar un bebito de 6. ¿Qué culpa tiene un bebito de 6 meses? Que el bebito de 6 meses es explotador, que se opone a la guerra popular, porque no ha leído a Marx. A machetazos. Viva la revolución, ¿verdad? Viva Sendero Luminoso. Viva. Hasta ahora hay grupos que pregonan el pensamiento de Gonzalo, por si acaso. Entonces, ahí está. Ahí está Abimael Guzmán, cuando lo detuvieron siendo joven. La cuarta espada de la revolución. Mira, Marx, Lenin, Mao, y este fulano era la cuarta espada. Según su esposa, ¿no? Ahí está otra foto de Augusta Latorre. Guapa era Augusta Latorre, era guapa. Pero no podían tener hijos. Esta es la bandera del comunismo, con la hoz y el martillo. Así es. Profe, o sea que a Abimael no le importaba la violencia, o sea, Abimael era capaz de matar, de hacerle daño a la gente con tal de él llegar al poder. Sí, eso es el terrorismo. El terrorismo es cuando tú generas violencia, sin importar a quién muera, pero de esa violencia yo crear tal confusión e inestabilidad que yo pueda llegar al poder. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Muy bien, y eso es lo que hacía Sendero Luminoso. No importa matar niños, no importa matar un bebito de 6 meses, no importa, viva la revolución. Ya, eso es terrorismo. Muy bien, entonces, sí, una lástima, ¿no? Propaganda senderista, otra vez la cuarta espada de la revolución, Marx, Lenin, Mao, Abimael. El cachetón, le dice la policía, le decía a Abimael el cachetón. Ahí está la guerra popular. Así pintaban, todo lo pintaban estos señores. Ahí está, la guerra popular. Muchos senderistas a sus hijos, a sus hijas les ponían Hila. A sus hijas les llamaban así Hila. ¿Por qué Hila? Inicio de la lucha armada. Hila. Así este es el día de la heroicidad.
Ahí está Abimael, profesor de filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. San Marcos, mira cómo era San Marcos, todo pintarrajeado. La gente iba, por lo que te digo, o sea, en las universidades se han formado los principales terroristas y guerrilleros. O sea, eso no es normal. O sea, si los senderistas, los del MRTA, no eran pues obreros, no eran lustrabotas, no eran choferes, no, o sea, no era gente trabajadora. Era gente que se supone que estudiando tiene que dar ideas para sacar al país adelante. Pero ¿qué pasa en las universidades que crean asesinos? Algo, hay una cuenta pendiente ahí. Ahí está, mira, ve, ya ves, más de cerca, mira cómo colgaron al perrito. Acá, mira, ve, incluso morían debido a los atentados, coches bomba, morían escolar, mira, están velando a su compañero. ¿Tú te imaginas eso? Velar a un compañero en el aula. Lucanamarca, mira la cantidad de muertos. Terrible, ¿eh? Terrible. El MRTA, Víctor Polay Campos. Víctor Polay Campos era seguidor de la Revolución Cubana, chico. De la Revolución Cubana. Así es. Muy bien. Ahí está, Víctor Polay Campos. La bandera del MRTA. Ahí está, ¿no? Lo capturaron 2 veces a Polay Campos. 2 veces lo capturaron. Perfecto. Cárceles del pueblo. Muy bien. El MRTA. Lucero Cumpa. Esta MRTista era famosa. Lucero Cumpa. Así es. La matanza de Uchurajay. Lastimosamente, en Uchurajay, que es un pueblo de Ayacucho, llegaron 8 periodistas y los comuneros, pensando que los periodistas eran terroristas, los masacran. Mataron 8 periodistas por equivocación, porque pensaron que los periodistas eran senderistas y los masacran. Mártires del periodismo peruano. Así quedaron los periodistas, masacrados. Los comuneros los mataron pensando que eran senderistas. En el segundo gobierno de Alan García se crea la Policía Nacional del Perú y se crea el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia. Este GEIN, con Benedicto Jiménez, con una labor de varios años y de inteligencia, captura a Abimael Guzmán y a Polay Campos. También Alan García creó el Ministerio de Defensa y comienzan a organizarse las rondas campesinas. Más violencia terrorista. Mira cómo quedaban los cadáveres, totalmente despedazados. Muy bien. A inicio de los 90, Sendero Luminoso ataca con mayor fuerza Lima. A eso le llamaron el equilibrio estratégico. El asesinato de Marielena Moyano, la madre Coraje. A ella la mataron delante de sus hijos e incluso le pusieron dinamita en su cuerpo. Atentado de Tarata. Muy bien, ahí está. El GEIN, Grupo Especial de Inteligencia, que captura a Abimael Guzmán. Los ronderos, por supuesto. Las imágenes de los ronderos y comités de autodefensa. Rondas urbanas también. El grupo Colina, ¿no? Este es el grupo que se creó en el gobierno de Fujimori y que hizo la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. El MRTA toma la casa del embajador de Japón. Ahí está. Otro senderista, Oscar Ramírez Durán. Ahí está Abimael Guzmán. Perfecto, ¿no? Y vamos acabando. Víctimas de la violencia terrorista. Las principales víctimas son los campesinos de Ayacucho y también los policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Todos ellos son víctimas. Todos ellos son víctimas. Y estos son los grupos que hoy en día reivindican el pensamiento de Sendero Luminoso. El Movadef, Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, y el FUDEP, Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano. Estos dos grupos defienden ese pensamiento asesino y cobarde. Bueno, simplemente acabamos. Ahí está el terrorismo.
están los datos de los grupos terroristas, como yo les he comentado, y el informe final de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad hizo su informe durante el gobierno de Toledo, ¿no? La violencia terrorista dejó 69.000 muertos, población más afectada fue la de Ayacucho, Sendero Luminoso principal culpable, muy bien, ahí está. Los ayánicas fueron esclavizados, ¿no? Ahí está entonces. Bien chicos, vamos a llegar entonces hasta acá, ya no hay tiempo para más. Perfecto, les voy a pedir por favor que completen, bueno, resuelvan, ¿no?, el cuestionario, tanto de historia universal como de historia del Perú, ¿ya? Claro que sí.